Bueno, esta noche queremos hablar, como han dicho los antes de nosotros que han hablado. Queremos enfocarnos en el Señor Jesucristo. Y quizá yo no voy a sentarme aquí a hablar solo con ustedes. Yo quiero que me ayuden a participar en la charla. Entonces, en el chat y cosas así, si pueden poner algunos de sus pensamientos, me encantaría escuchar y ver. Pero también quiero pedir su ayuda. Entonces, uno de ustedes vamos primero a una historia en las Escrituras, en el libro de Juan, en el Nuevo Testamento. Capítulo 1. Alguien que tiene sus Escrituras pueden leer versículos 35 hasta 39, por favor. Yo lo tengo. ¿Quién tiene el versículo? ¿Nadie? ¿Alguien puede ayudarme? Emanuel Valdés creo que se había ofrecido. Ok, perfecto. ¿Pueden oírme? Sí. Perfecto. Del 35 al 39. Sí. Dice, al siguiente día, otra vez estaba Juan, y con él 2 de sus discípulos. Y mirando a Jesús que andaba por allí, dijo, He aquí el Cordero de Dios. Y los 2 discípulos le oyeron hablar, y siguieron a Jesús. Y volviéndose Jesús, y viendo que le seguían, les dijo, ¿qué buscáis? Y ellos le dijeron, Rabí, que interpretado quiere decir maestro. ¿Dónde moras? Les dijo, venid y ved. Entonces fueron y vieron dónde moraba, y se quedaron con él aquel día, porque era como la hora 10. Gracias, Emanuel. Gracias. Entonces, quiero empezar con una pregunta que hizo el Señor. Bueno, los dos, Juan el Bautista estaba diciendo, allí es el Cordero de Dios. Los dos que estaban discípulos de Juan siguieron a Cristo y preguntaron, ¿dónde moras? ¿Y cuál fue la respuesta? Venid y ved. Entonces, mis queridos jóvenes, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Con la invitación de venir y ver, entonces, si pudiéramos pasar, esa es la pregunta de la charla esta noche, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Entonces, podemos ir primero, quizás a yo tengo aquí algo, ¿todos pueden ver? Yo tengo un video. Sí, se ve la pantalla. Ese es en el libro de Primer Reyes 17. ¿Todos pueden ver? Sí. Sí. Ok.
ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que beba. Te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Así como Jehová vive, que no tengo pan cocido. Solo un puñado de harina en la tinaja y un poco de aceite en una vasija. Y ahora recogía leños para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y morir. No tengas temor. Ve, haz como tú has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque ha dicho... Para prepararlo para mí y para mi hijo, para comerlo y morir. No tengas temor. Ve, haz como tú has dicho. Pero hazme a mí primero de ello una pequeña torta y tráemela. Y después harás para ti y para tu hijo. Porque ha dicho Jehová, Dios de Israel, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá, hasta el día en que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra.
Cada uno de ustedes saben la historia de Elías y la viuda. Entonces, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Aquí tenemos un profeta, y si Jesucristo y nuestro Padre Celestial son el mismo ayer, hoy y para siempre, y dieron profetas en el pasado, obviamente tenemos otra vez una manera de saber su amor para nosotros al tener un profeta viviente hoy. Entonces, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos, mis hermanos? Si pueden escribir en el chat, ¿qué aprendemos de la historia sobre el Salvador? Milagros, servicio, milagros, caridad, esperanza, el amor que Él tiene por cada uno de nosotros, sacrificio, poder, creer, la manera en que nos mira, fortaleza. Ok, una pregunta más. ¿Qué entendemos o aprendemos del Salvador por darnos un profeta y cuáles serán las bendiciones que podemos recibir al no solo escuchar, pero poner en práctica lo que nos enseña el profeta? ¿Cuáles son las bendiciones que podemos tener por no solo escuchar, pero obedecer lo que pide el profeta de Dios? Pueden poner en chat sus respuestas. Cumplimiento de sus promesas, progreso, guiados por Cristo. Él se preocupa eternamente por nosotros, revelación, amor en el hogar, seguridad, ser más como Él. Podemos ver revelación personal. La obediencia trae bendiciones, la obediencia con exactitud trae milagros. Felicidad ante nuestras decisiones, conversión, excelente. Excelentes respuestas, mis queridos jóvenes. Luz y verdad, sí. Entonces, quizás algunos de ustedes o conocen a alguien que tiene hambre realmente por no tener comida. Pero también estoy seguro que ustedes conocen a alguien que tiene hambre por no tener el espíritu o espiritualmente, quizás emocionalmente, o quizás falta algo en su vida. Entonces, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Al obedecer su profeta, al hacer lo que Él está pidiéndonos, que Dios prevalezca en nuestras vidas si escuchamos a Él
Si podemos tener más fe y hacer todo lo que nos ha pedido el presidente Nelson, yo les prometo que van a ver milagros como hemos visto, hemos estudiado con la viuda de Sarepta. Las promesas son iguales. Podemos tener el mismo milagro, quizás no de un pedacito de comida o un pan o algo así, pero podemos recibir lo que faltamos. Les prometo que es la verdad. Entonces, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Que Él cumple con sus promesas por medio de su profeta. Yo recuerdo una vez como presidente de misión tuvimos un misionero y una noche yo recibí una llamada de México. Fue la familia de uno de nuestros misioneros y fue el hermano de este misionero llamándome diciendo, bueno, nuestro padre ha tenido un ataque en su cerebro y los doctores te están diciendo que él no va a vivir más que 2 horas más. Estamos llamándole, presidente, para que pueda visitar con este elder, el elder Isiordia, y decirle lo que está pasando. Entonces, fue como a las 7:30 de la noche. Me fui a donde el área de estos 2 misioneros, yo no supe dónde estaban, pero yo estaba esperando afuera de su apartamento, su casa. Y a las 9:10, algo así, yo vi a los 2 élderes llegando al apartamento, sonriendo, cantando juntos, muy felices. Y yo salí del carro y ellos estaban bien sorprendidos al ver al presidente de la misión. El presidente, ¿qué está haciendo aquí? Y yo dije, Elder Isiordia, tenemos que hablar un ratito. Entramos en su apartamento, su casa, y empecé a explicar lo que ha pasado con su papá. Que él ya tuvo menos que de 1 hora para vivir de lo que han dicho los doctores. Llamamos a su mamá, que estaba en el hospital con su papá, y él tuvo la bendición de hablar con su mamá y explicar lo que estaba pasando. Y la mamá dijo, mi querido hijo, no debes regresar a casa. Tu papá no quiere que regreses. Debes seguir allá trabajando en la obra del Señor. Sí, tu papá está muy grave y los doctores están diciendo que no va a vivir por mucho tiempo más. Pero no debes regresar a casa, debes seguir con tu misión. Entonces, después de hablar con él, y yo todavía puedo ver la cara del elder al escuchar que su padre iba a morir, gritando, oh papi, no. Y después de la llamada con su mamá, él pidió una bendición. Y su compañero y yo dimos una bendición y fue ungido por su compañero y yo tuve la bendición de sellar la unción. Y durante la bendición yo sentí una impresión bien fuerte. Y yo sentí la impresión del Espíritu Santo diciendo que Él puede tener la misma bendición de Thomas B. Marsh en sección 35 de la Doctrina y Convenios. Y si pueden escuchar, yo voy a leer estos versículos. En el versículo 1 dice, escuchad la voz del Señor vuestro Dios, el alfa y la omega, el principio y el fin, cuya vía es giro eterno, el mismo hoy que ayer y para siempre. No, lo siento, 31 es lo que quiero. Sección 31.
Entonces él dice, Ordia, mi hijo, bendito eres por motivo de tu fe en mi obra. He aquí, te ha sobrevenido muchas aflicciones a causa de tu familia. Alza tu corazón y regocíjate, porque la hora de tu misión ha llegado y será desatada tu lengua y declararás buenas nuevas de gran gozo a esta generación. Declararás las cosas que han sido reveladas por mi siervo José Smith, hijo. Comenzarás desde ahora a predicar, sí, a cosechar en el campo, ya está blanco, para ser quemado. Y mis queridos jóvenes, esta es la promesa que él recibió. Por lo tanto, mete tu hoz con toda tu alma, y tus pecados te son perdonados, tus espaldas serán cargadas de gavillas, porque el obrero es digno de su salario, por consiguiente, tu Padre vivirá. Entonces yo sentí una impresión de dar la promesa. No fue una promesa de mí, fue una promesa del Señor, que Él puede ponerse o seguir esforzándose en la obra del Señor, va a bendecir a su papá. Entonces, después de la bendición, él estaba mirándome, preguntando, presidente, ¿verdad? ¿Escuché lo que yo pensé que escuché? Yo dije, bueno, este fue la bendición. Yo podía ver en sus ojos y su cara que estaba muy enfocado. Entonces tuvimos una oración, me fui a la casa de la misión y yo estaba muy preocupado porque yo he escrito un cheque que no tengo el dinero en el banco para pagar. Yo hice el Señor hizo una promesa, pero fue de mi parte. Entonces, en mis oraciones en esta noche estaba rogando a Padre, por favor, ayúdame. Esta fue la promesa que he sentido de ti. Por favor, ayuda a este elder. Entonces, el día próximo, en la mañana, llamé a la familia de él y todavía su padre estaba vivo. Entonces, el elder, él era un líder de zona. Con sus compañeros empezaron a trabajar bien. Siempre fueron buenos misioneros, pero él tuvo una urgencia increíble. Y puse un nuevo que llegó entre una semana después con él. La primera noche en la misión, antes de recibir su entrenador, este misionero nuevo salió con ellos y el día después estaba entrevistando al nuevo misionero. Él me dijo eso. Yo dije, ¿cómo fue su noche con los líderes de zona? Él dijo, bueno, presidente, esta misión es increíble. Los misioneros no tienen temor de nada. Entonces yo dije, dígame, ¿qué pasó? Él dijo que yo estaba caminando con él, Ordi, y el compañero de él, y estábamos caminando en la calle, y vimos una familia con un bebé nueva. Y él empezó a hablar con la madre, diciendo que, qué linda es su hija. ¿Cuántos años? ¿Cuánto tiempo tiene su hija en la tierra? Bueno, solo 6 meses. Qué bueno. Ella es muy linda. Yo puedo ver el amor que usted y su esposo tienen para su hijo. Y la mamá dijo, sí, ella ha cambiado nuestra vida. El elder Isiordia dijo, sí, yo puedo ver. Entonces, ¿ustedes son casados? ¿Sí? ¿Por la ley o por la iglesia? Por la ley. Excelente. Entonces, el juez, ¿qué dijo? ¿Cuándo va a terminar su matrimonio? El juez dijo, hasta la muerte. Y él dijo, una pregunta. Si su hija pudiera hablar, ¿qué diría a ustedes que dónde estaba ella hace un año, 9 meses, algo así? Ellos estaban, yo no sé.
Él dijo, piensen ustedes realmente que él dijo, yo puedo ver el amor que ustedes tienen, cada uno por el otro. Sí, sí, nos amamos mucho. ¿Creen ustedes que un Dios que está lleno de amor solo quiere que vivan hasta la muerte juntos? ¿Van a pasar la vida creciendo hijos, teniendo familia para separar? Ellos dijeron, no sé. Él dijo, no. Entonces, tenemos un mensaje sobre la familia que queremos compartir con ustedes. ¿Podemos pasar y enseñarles? Ellos dijeron, bueno, sí. Y el elder Isiordia dijo, hermano, yo soy un siervo del Señor Jesucristo y les invito ahora mismo de seguir al ejemplo de Jesucristo y bautizarse en la única iglesia verdadera sobre la faz de la tierra. ¿Lo hará? ¿Lo harán? Y la esposa fue un poquito sorprendida. En 3 minutos ya él desafió a ellos a bautizarse. Ella dijo, ¿cómo se bautizan? Ellos explicaron la forma, el vestido y todo eso. Y ella estaba mirando a su esposo, empezó a llorar y dijo, hace 2 noches yo tuve un sueño que yo fui bautizada en la manera que ustedes me han explicado. Por un hombre que estaba en ropa blanca. Y el elder Isiordia dijo, somos aquí para contestar su sueño. Podemos enseñarles. Y empezaron a enseñarles. Ellos fueron a la capilla 3 veces y entre 3 semanas fueron bautizados. Ya son sellados a su hija. El de Isiordia fue así, en todos lugares, sin temor. Entonces yo terminé la misión y me fui en julio de 2015. El de Isiordia iba a terminar en octubre. Y él salió, yo recibí un mensaje de Facebook. El día que él llegó a casa en México, en el aeropuerto, él me mandó un correo o un mensaje diciendo, Presidente Wilkinson, con una foto. Dios cumple con sus promesas. Y me mandó una foto con él y su papá en el aeropuerto cuando él terminó la misión. De la historia que he compartido del elder Isiordia, hermanos, ¿qué aprenden del Salvador? Pueden poner sus ideas en el chat. Si pudieran pasar un día con el Salvador, ¿qué verían? Él cumple con sus promesas. Él puede quitar todo temor. Con Él nada es imposible. Bondad, caridad, Él escucha su misericordia. Nos tiene presente siempre. Yo les testifico en el sagrado nombre de Jesucristo que Él cumple con sus promesas. Siempre. Pueden confiar totalmente en sus bendiciones patriarcales. Pueden confiar totalmente en las palabras de los profetas. Pueden confiar totalmente en las palabras de sus obispos, presidentes de estaca. Con Dios nada es imposible. Yo les testifico que es así. Dios no puede mentir. Va a cumplir totalmente con todas las promesas que nos han dado. Si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Vamos a el libro de Marcos, capítulo 5. Podemos empezar en versículo 22. Otra vez, ¿hay alguien que puede leer? Emanuel, ¿puede leer otra vez?
Marcos 5, 22. ¿Solo el versículo 22? No, hasta como 33. Muy bien, dice. O 34, lo siento. Está bien. Dice, y vino uno de los principales de la sinagoga, llamado Jairo, y cuando le vio, se postró a sus pies, y le rogaba mucho, diciendo, mi hija está al borde de la muerte. Ven y pon las manos sobre ella, para que sea salva y viva. Y fue con él, y le seguía una gran multitud, y le apretaban. Y una mujer que padecía de flujo de sangre desde hacía 12 años, y había sufrido mucho a manos de muchos médicos, y había gastado todo lo que tenía, y de nada le había aprovechado, sino que le iba peor. Cuando oyó hablar de Jesús, se acercó por detrás entre la multitud y tocó su manto, porque decía, si tocare tan solo su manto, quedaré sana. Y al instante la fuente de sangre se secó, y sintió en el cuerpo que estaba sana de aquel padecimiento. E inmediatamente Jesús, conociendo en sí mismo que había salido virtud de él, volviéndose a la multitud, dijo, ¿quién ha tocado mis vestidos? Y le dijeron sus discípulos, ¿ves que la multitud te aprieta y dices, ¿quién me ha tocado? Y él miraba alrededor para ver a la que había hecho esto. Entonces la mujer, temiendo y temblando, sabiendo lo que en ella se había hecho, vino y se postró delante de él, y le dijo toda la verdad. Y él le dijo, hija, tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. Gracias. Ustedes al entender el contexto de esta historia, bajo la ley de Moisés, un flujo de sangre es una enfermedad que se pone a uno a ser sucio, estar sucio. Entonces, en la mente y bajo la ley de Moisés, ella fue sucia y no podía estar con otras personas. Si ella tocaba a ninguna otra persona, ellos también están sucios. Entonces ella fue rechazada no solamente por su salud físicamente, pero también con la comunidad. No podía ir con nadie. Estaba sucia. Y no podía aún hablar o tocar a nadie. Entonces ella tuvo problemas no solamente físicamente, pero emocionalmente, socialmente, y estaba totalmente rechazada. Entonces, una pregunta. Obviamente el Salvador supo quién tocaba a él. ¿Por qué él hizo la pregunta? Pueden escribir lo que piensan en el chat. Obviamente él supo. ¿Por qué hizo la pregunta? ¿Porque salió poder de él? Sí. Para ministrarle personalmente, excelente respuesta. Para que ella lo reconociera, excelente. Para que ella sepa que él fue el que la sanó, excelente. Era para darle testimonio de que era el Mesías, excelente. Todas las respuestas son buenísimas. Otro pensamiento. En los ojos de la gente, de las personas que conocen a ella, ¿cómo ellos ven? ¿Cómo ven ellos a ella? Como sucia.
que alguien que debe impura, que debe estar rechazada. ¿Qué fue la manera de ministrar el Salvador? ¿Qué estaba diciendo? ¿Quién me tocaba? Ella dijo, fui yo. Él supo. Pero frente de todos, ¿qué dijo él? En versículo 34. Hija. Mira el nombre, hija. Tu fe te ha sanado. Ve en paz y queda sana de tu aflicción. ¿Qué estaba él diciendo a todos? Para que todos vieran que mediante pueden ser limpios. Excelente. Pero en los ojos de ellos ahora, ¿qué entienden? Ella debe estar rechazada todavía. Que ya es limpia, es sanada. Que puede estar con ellos, que ellos deben abrazar, ayudar, bendecir. Yo creo que él hizo la pregunta para ayudar a ella. Entre adentro o a frente de los demás, para que todos supieran que ya está sanada. Entonces, si entendemos eso al ver el milagro aquí, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? ¿Qué aprendemos del Salvador de esta historia? Por medio del Salvador podemos ser limpios totalmente. Ella gastó todo su dinero. Ha ido a médicos por 12 años. Si solo puedo tocarlo, puedo ser sanado. ¿Qué puede hacer el Salvador con nosotros? Aún un padre, como el padre del Elder E.C. Orley. Veríamos su amor por cada uno de nosotros. Excelente. Que Él valora nuestro esfuerzo más de lo que imaginamos. Excelente. Con nuestra fe podemos ser sanados. Sí. No importa la enfermedad, lo que sea. Puede ser físicamente, emocionalmente, espiritualmente. No importa. Miren lo que Él hizo con Alma Hijo. Un enfermo, sucio, con pecados. ¿Qué cambio pasó en la vida de él? Es increíble. Si tenemos la fe, Él puede trabajar. No importa lo que hemos hecho. No hay ninguna persona en este devocional hoy que son tan malos como el Hijo, el Alma Hijo. Él nos conoce, Él puede ayudarnos. Excelente. Si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Algunos de ustedes están asistiendo a la universidad. Y a veces hay problemas que pasan en las vidas de los alumnos en la universidad. Algunos maestros están enseñando doctrina falsa. Están enseñando cosas falsas y diciendo que esta es la verdad, que no hay un Dios o algo así. Usando ciencia, algo así. Entonces, yo quiero mostrarles algo en el libro de Mormón. Alguien puede, por favor, pueden contestar en el chat. ¿Cuál es la escritura más famosa en todas las escrituras en la iglesia? ¿Cuál es la escritura más conocida? 1 Nefi 3:7. Excelente. Todo el mundo sabe. Cantamos de este versículo, hablamos de este versículo. 1 Nefi 3:7. Nuestro héroe Nefi. Qué bueno. Iré y haré. Pero, mis amigos, yo no creo que tengamos o tendríamos 1 Nefi 3:7 sin 1 Nefi 2:16. Pueden ir conmigo a 2:16.
Quizás una hermana puede leer versículo 16. Yo puedo. Por favor. Gracias, Rocio. Y sucedió que yo, Nefi, siendo muy joven todavía, aunque grande de estatura, y teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios, clamé por tanto al Señor, y he aquí que Él me visitó, y enterneció mi corazón, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado, así que no me rebelé en contra de Él, como lo habían hecho mis hermanos. Gracias. Muy bien hecho, hermana. Entonces, para entender el contexto aquí, ¿qué pueden decirme ustedes? Pueden escribir en el chat. ¿Qué sabemos de la familia de Nefi y Lei? ¿Qué entendemos de su situación? Favorecidos del Señor, excelente. ¿Qué más? De lo que hemos leído en versículo 16, ¿cómo parece Nefi? Quizás la pregunta mejor para las hermanas. ¿Él era guapo? De lo que vean en la escritura, ¿creen ustedes que él era guapo? Yo creo que sí. Muy fuerte, con músculos grandes, handsome. Entonces, yo puedo ver los corazones de las muchachas. Ay, Nefi, qué guapísimo. Entonces, al caminar en la escuela, el colegio, Nefi, mírele. Entonces, su familia tuvo plata. Sí, sabemos. Al leer la historia con lo que hicieron con Labán, sabemos, sí, tuvieron plata. Una familia con recursos, con fama. Entonces, tuvo una buena casa, tuvo recursos, probablemente era muy guapo. Él probablemente fue el capitán del equipo de fútbol de su colegio, algo así. Entonces, la estrella. Entonces, en versículo 16, dice que teniendo grandes deseos de conocer los misterios de Dios. Para Nefi, realmente, mis queridos hermanos, ¿cuál fue el misterio que él quería saber o conocer? ¿Que dónde está Kolob? El sueño de su padre fue más adelante. Es una excelente. Ok, los misterios de Dios. ¿Cuál misterio fue el misterio más preocupante para él? Quería saber si las palabras de su padre eran verdaderas. ¿Por qué tenemos que salir de Jerusalén? Excelente. ¿Qué estaban diciendo sus hermanos? Que nuestro padre es loco. ¿Por qué queremos dejar la casa, el dinero y todo eso? ¿Y ir dónde? ¿Al desierto? ¿Y vivir dónde? ¿En una tienda? Es locura. ¿Cómo puede ser? Entonces, este es el misterio. Entonces, para ustedes, quizás ustedes tienen una pregunta. Puede ser una pregunta de la doctrina en la iglesia. Puede ser una pregunta sobre, por ejemplo, algo que está pasando en todo el mundo ahora es atracción al mismo sexo. Puede ser una pregunta sobre un relato, una experiencia de historia en la iglesia, lo que sea, no importa la pregunta. Nefi en versículo 16 está enseñándonos un proceso, un patrón. Entonces, teniendo grandes deseos de conocer los misterios, el misterio que él quería conocer, ¿por qué tenemos que ir de Jerusalén? ¿Realmente, Padre es un profeta?
Entonces, mira lo que él hizo. Él hizo. Clamé por tanto al Señor, y he aquí él me visitó y enterneció mi corazón. ¿Qué significa enterneció mi corazón? ¿Qué sabemos con esta frase? Quizás él tuvo un corazón un poquito duro. Él quizás no quería salir tampoco. Tuvo que dejar mucho. Es muy difícil seguir a un profeta y dejar el mundo atrás. Pero en vez de escuchar o ir a Google o ir a otro lugar con mensajes falsos, o ir a un lugar o maestros falsos, ¿dónde fue él? A la fuente, a Dios mismo. Y aquí me visitó, de modo que creí todas las palabras que mi padre había hablado. Así que no me rebelé en contra de él como lo habían hecho mis hermanos. Entonces hay tres partes del proceso, el patrón. Primero, él actuó con fe, ¿verdad? Él estaba dando la confianza en su padre. No estaba dudando a él, diciendo, oh, él es loco. Ok, padre, voy a creer en ti, pero tengo que tener mi propio testigo, mi propio testimonio. Voy a orar. Entonces actuó con fe. Entonces después, él estaba poniendo la pregunta de su alma. Tenemos que salir de Jerusalén. En vez de ir a Google, él está poniendo o aplicando su pregunta en una vista más eterna. A veces podemos pensar solo en hoy o solo en lo que vemos ahora. Él estaba poniendo a la vista de eternidad, algo más grande. Y últimamente, ¿dónde fue él para sus respuestas? No fue a Google, no fue a sus hermanos, probablemente tuvo amigos diciendo que tu papi quiere ir ¿dónde? Él actuó con fe, estaba viviendo su pregunta en una forma, una perspectiva eterna. Y los recursos que él estaba confiando, las citas, las palabras, vinieron de fuentes reales, verdaderos. Y por medio de esta experiencia, dice que el Señor me visitó y creí todas las palabras que mi padre había hablado. Ustedes no pueden ver en ningún lugar donde Nefi ha murmurado, quejado. El resto del libro de Mormón no vemos nada por la experiencia que él tuvo en 16. En vez de confiar en palabras falsas, en vez de confiar en una enseñanza que es contra las enseñanzas de la iglesia que quizás están recibiendo en la universidad, ¿dónde pueden ir para saber la verdad? A Dios, al fuente. Entonces, el Señor, yo clamé por tanto al Señor y aquí Él me visitó. Si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Con la historia en versículo 16 de 1 Nefi 2. Pueden escribir sus respuestas, sus pensamientos en el chat. Si pudieran pasar un día con el Salvador, ¿qué verían? ¿Qué aprendemos del Salvador?
Él contesta todas nuestras oraciones. Si es la verdad, les testifico que es. Él responde a nuestras preguntas si pedimos con fe, sí. Todos podemos obtener un testimonio. Él puede enternecer nuestros corazones, excelente. Él me escucha, le importan mis preguntas, sí, no importa cuál es la pregunta. No hay una pregunta mala. No habría nada que no pudiéramos ver, aprender y sentir sino de acuerdo a nuestra fe, es la verdad. Últimamente, si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Yo quiero mostrarle un video más, brevemente. ¿Pueden ver todos? Y fui yo el que causó aquella circunstancia. Este es Martín Harris. De que 116 páginas se perdieran para siempre. El manuscrito perdido. Sí, el manuscrito perdido. Ella me amenazó con echarme de casa. Lo he preguntado 2 veces al Señor. Y la respuesta es que... Ya sé cuál es. Pero eso no va a disipar las dudas de mi familia sobre esta obra. Tengo que convencerlos de que si he de continuar no estaré desperdiciando ni tiempo ni recursos. Pediré una vez más. Él y el Señor se cansaron de mis súplicas y se me permitió tomar el manuscrito, poniendo la vida de José y la mía en peligro. ¿Comprendes que hice un solemne juramento de que no las mostraría a nadie más que a mi esposa y a 4 familiares que fueron designados por Dios? Yo di mi solemne juramento. Niños, dejémoslos solos. Martín, has perdido el manuscrito. Quebrantaste el juramento. Sí, se perdió. Por completo. Debí haber aceptado la primera respuesta. He perdido mi alma. He perdido mi alma. El profeta sufrió el tormento de los condenados al perder el manuscrito. Una de las lecciones más amargas que aprendería. Por haberle presionado, él no siguió los consejos de Dios.
Más tarde el Señor le reprendió severamente por haber temido al hombre más que a Dios. ¿Saben ustedes cuántas visitas tuvo José Smith con Moroni? Más que 23 visitas. Moroni visitó a él 23 o más veces. ¿Cuántas veces estaba diciéndolo que debe proteger a las planchas y al libro de Mormón? Fue un registro sagrado. Entonces, él pidió al Señor 2 veces si pudiera dar las páginas, las 116 páginas a Martin Harris. Y el Señor dijo que no. Tercera vez dijo, ok, si él puede solo prometerme que solo va a mostrar a su esposa y 4 familias más, nadie más. Y él quebrantó, rompió su promesa, perdió las páginas. Podemos enfocarnos en la historia y quizás que no fue muy sabio a ellos a perder las páginas, pero hay algo en sección 3 que es aún más poderoso para mí. Si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? En Doctrina y Convenios, sección 3, sí, José Smith fue castigado bien fuerte. Pero mire en versículo 9. Después de 23 visitas de un ángel, después de promesas del Salvador, después de perder las páginas, mire lo que él dice en versículo 9. He aquí, tú eres José, y se te escogió para hacer la obra del Señor, pero caerás por motivo de la transgresión si no estás prevenido. Mas recuerda que Dios es misericordioso. Arrepiéntete, pues, de lo que has hecho contrario al mandamiento de ti que te di, y todavía eres escogido, y eres llamado de nuevo a la obra. Si pudiéramos pasar un día con el Salvador, ¿qué veríamos? Nuevas oportunidades. ¿Cuántas veces está dispuesto a perdonarnos? Él es un Dios de primeros, 2, segundos, terceros, cuartos, hasta 70 más 7 veces. Él está más que dispuesto a perdonar. Ninguno de ustedes han perdido, no importa lo que han hecho en su vida, ninguno de ustedes han perdido 116 páginas de un registro sagrado después de 23 visitas de un ángel. Y si Dios está dispuesto, listo, el Salvador está más que listo a perdonar a José Smith y llamarle otra vez, ¿qué aprendemos de él? ¿Pueden imaginar su misericordia? ¿Pueden ver su paciencia? ¿Pueden ver su justicia? ¿Pueden ver un cambio? No importa lo que hemos hecho, podemos ser perdonados, aun con algo tan serio como perder páginas después de visitas de un ángel. Entonces, mis queridos jóvenes, ¿qué han aprendido esta noche sobre el Salvador? ¿Qué ha testificado a ustedes el Espíritu Santo sobre el Salvador? Entonces mi pregunta,
¿Quieren ustedes aprender cómo llegar a Él para recibir las bendiciones que hemos hablado? ¿Quieren conocer ustedes a Él, al Salvador y nuestro Padre Celestial? ¿Dónde es una manera, una forma, un lugar donde pueden ir para conocer a Jesucristo y pasar muchos días o noches con Él? Instituto. He usado un ejemplo del Antiguo Testamento. He usado un ejemplo del Nuevo Testamento. He usado un ejemplo del Libro de Mormón. He usado un ejemplo de Doctrina y Convenios. Todos están testificando de Jesucristo. Todos están mostrándonos la gloria de Él, el poder de Él, el amor de Él. ¿Quién es Él? Él es perfecto. Él es amoroso. Él es paciente. Él es todo eso en perfección. Yo les testifico que Él vive, que Él es nuestro Salvador y aprendió todo lo que nos ha mostrado por medio de su Padre. Él es el amor. Él es el ejemplo. Y les invito no solo a ir a instituto, pero participar. Al hacer su parte, yo les prometo en el nombre de Cristo que van a conocer a Cristo en una manera mejor y van a ver aún en sus vidas más fuerte la mano del Señor en sus vidas. Alguien ha puesto instituto y el templo, sí, y hacer convenios con él, sí, sí, sí. Les invito a pasar muchas noches o días con el Salvador, asistiendo al instituto y estudiando el Evangelio, siguiendo a profetas. Serán bendecidos, yo les prometo. Yo les testifico que yo sé que Dios vive. Él nos conoce. Él es perfecto. Nuestro Padre Celestial es real, poderoso, amoroso, paciente. Él es perfecto. Él es nuestro Padre. Yo testifico de su Hijo Jesucristo. Él es el Salvador y Redentor. Él no es solamente nuestra esperanza. Es nuestra única esperanza. Y no importa lo que pase en el mundo, aún pandemias, con el Salvador no hay nada imposible. Con Él ganaremos siempre. Y les testifico de estas cosas con el amor de mi corazón. Yo sé estas cosas por el poder del Espíritu Santo y les testifico en el sagrado nombre de Jesucristo. Amén.